Si ustedes observan hasta donde nosotros hemos manejado en primer lugar la situación de las flechas, que son vectores, hemos hablado de su inclinación, de su tamaño, hemos hablado de sus relacionamientos, ¿no? Cuando son paralelos, perpendiculares, hemos hablado de sus líneas de acción, hemos hablado de tantas cosas de este pequeño ente matemático, que ahora lo que tenemos que ver es cómo podemos manejar estas flechas de manera que las podemos operar, ¿no? Y operar, ¿qué quiere decir? Hacer las operaciones entre estos vectores, ¿no? Pequeños, grandes, en todas las direcciones que se encuentran estos vectores. Nuestra idea es ahora cómo les manejamos estos vectores, ¿no? Cómo les vamos a operar. Esa operación entre vectores, como en cualquier, pues nos determina, digamos, que debe tener una estructura, ¿no? Esta estructura para este tipo de elementos abstractos, nos condice, digamos, a este tipo de operaciones, ¿no? La adición de vectores y, obviamente, la sustracción, ¿no? La diferencia de vectores. Pues para sumar los vectores A y B, entonces, temporalmente le vamos a manejar de manera abstracta también, de manera geométrica, ¿ya? Como tal, como flechas. Entonces, fíjense, queremos sumar A y B y vamos a obtener un vector suma, al cual le vamos a llamar vector resultante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a dibujar. Bueno, hasta ahí observamos una idea, ¿no? Tengo el vector A, tengo el vector B, y voy a manejar la operación conocida como alguna vez hemos sumado números, ¿no? Ahí está ya, sumir. Queremos sumar. Pero a esta suma nosotros le vamos a llamar vector resultante. Como es un vector, tiene que tener flecha. Obviamente, si nosotros queremos restar a este vector resultante, también le podemos llamar, porque al final una suma o unas restas son lo mismo. Solamente cambia su tamaño, ¿no? Podemos decir, vamos a restar el vector A con el vector B. Parece simple, pero a tener cuidado, ¿ya? Tenemos una suma de vectores que le vamos a llamar resultante, una resta de vectores que le vamos a llamar también una resultante. Eso estoy indicando aquí, ¿ya? La suma en todo caso es un vector, la resta es un vector. Manejado algebraicamente, esta sumita, que parece muy sencilla, es un vector también. Y ese vector le llamamos vector resultante. Tengo un vector B, que es una flecha, aquí está su notación. ¿Cómo se hace el método del paralelogramo? Se construye una paralela al vector B, digamos en este caso ya. Este tiene que ver con este es su paralelo. Pues construyó una línea de acción paralela a la línea de acción de este otro. ¿No? Entonces son paralelos. Y agarro de igual manera el vector A y construyo la paralela a ese vector, ¿no? Entonces, digamos, este es paralelo a este, ¿no? Ustedes construyen su línea de acción para este lado y de este lado también, ¿no? ¿Ya? Esas dos líneas de acción son paralelas. Entonces, una vez que han conformado eso, aquí se ha formado un paralelogramo, ¿no? Ese paralelogramo se ha formado. ¿Cuál es la resultante, según esta teoría? Empieza desde aquí y termina en esa intersección, ¿no? Este es el vector resultante. A ese vector resultante se le llama A más B, ¿ya? Ese es el método del paralelogramo. ¿Cómo lo hallamos? Es otra cosa, ¿no? Ahí vamos a emplear seguramente algunas herramientas de matemáticas, algunos modelos matemáticos. Nótanse aquí. Pero para poder hallar este R, que es la resultante, que es decir, que es la suma, debemos aplicar resultados o modelos matemáticos.
¿Y cómo hallar las de esta? Además, aquí se pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos hallar las de esta? Las de esta no es más que otra suma, porque fíjense que si nosotros queremos restar, quieren restar, en realidad es una suma. ¿De qué? De A. ¿No? Pero nosotros nos vamos a restringir a esta suma, ¿ya? ¿Cómo vamos a sumar? ¿No? ¿Cuál sería nuestra metodología para sumar estos dos vectores? Ya sabemos el método del paralelogramo, ¿no? Ya sabemos el método del paralelogramo, pues a ver, intentemos. Recordemos lo siguiente. Entonces, les voy a recordar la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿ya? A, B, C, digamos, ¿no? En este triángulo, fíjense, aquí tengo un ángulo, así le ponemos, alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces este lado va a ser el lado A, el lado B, y el 7 va a ser el lado C, minúsculos, ¿no? Si nosotros lo observáramos como vectores, estos serían sus módulos, ¿no? Ahorita este es un triángulo simplemente, ¿ya? Entonces, en este triángulo se cumple lo siguiente, la ley de senos, ¿no? O teorema de los senos también se llama. En la ley de los senos dice que es proporcional a su lado opuesto. Entonces, esta relación se cumple en la ley de los senos. Esta expresión que a muchos les confunde, no es más que cuántas igualdades. Fíjense, no es que sea una expresión matemática de la cual ustedes tienen que decir, ahora, y si yo lo trabajo esto como ecuaciones, tengo que despejar tomando en cuenta las tres cosas. No es así, ¿ya? Esta es simplemente una expresión abstracta, una expresión matemática. De esta expresión matemática, fíjense, yo puedo detectar lo siguiente. Esta es una igualdad, ¿no? La otra igualdad sería así, ¿no? Esta es otra igualdad. Y la última, ¿cuál sería? La última sería esta con esta, ¿no? Pero yo podría resolver un triángulo en ese sentido, porque ahora lo que voy a hacer es manejar el paralelogramo, ¿no? En el método del paralelogramo van a aparecer triángulos de este tipo, ¿ya? Eso por una parte, eso para recordarles. Otro, la ley de los cosenos, ¿no? Ley de cosenos. El cuadrado de este lado, ya, refiriéndose a este, ¿no? Dice que es igual a la suma de sus cuadrados de estos, ¿ya? Más o menos tipo Pitágoras, ¿no ve? El cuadrado de este es igual a la suma de sus cuadrados de estos, pero dice menos el doble, dice, de estos dos, y dice por el coseno de su ángulo opuesto. Eso dice la ley de los cosenos. Entonces dice, este lado al cuadrado es igual a la suma de sus cuadrados de estos. Ahí está, ¿no? Pero luego digo menos el doble producto de su producto, de estos dos. Pero digo por el coseno de su ángulo opuesto de este. ¿Quién es su ángulo opuesto? Es gamma. Coseno de gamma. ¿Cierto? Esa es la ley de los cosenos. Entonces, fíjense que aquí hemos recordado el teorema de los senos y los cosenos. Tal como les he dicho, en ese triangulito se ha formado así. ¿Ya? Ahora, otros resultados, fíjense. Bueno, acá no lo podemos hacer. Dice, en un triángulo, bueno, en este triángulo, ¿no? Que ahorita estoy diciendo. Aquí tengo alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, en ese triángulo, además se cumple, dice. Además se cumple. Acá está, ¿no? Perdón. Dice, la suma de alfa más beta más gamma es siempre 180 grados. Siempre se cumple. Sumamos los tres ángulos, 180 grados. Estamos recordando por si. Si la situación fuera un cuadrilátero, la suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre da 360 grados. La suma de los ángulos, de los cuatro ángulos en un cuadrilátero es siempre 360 grados. ¿Estamos?
Ya, eso por una parte. Adyacentes y ángulos concurrentes, así como. Rectas paralelas y rectas secantes, una recta secante. Entonces, si digamos, yo digo aquí, este es el ángulo alfa, la pregunta es, bueno, a ver, alfa, beta, gamma, phi, psi, bueno, ¿qué otras letras más hay? Delta, lambda y, a ver, ¿qué otro más me falta? Xi, ¿ya? Esos ángulos tengo, ¿ya? Entonces, por construcción geométrica, esta recta es concurrente con esta. Entonces, este ángulo alfa es el mismo que este phi. Si quieren, por observación, ¿no? ¿Qué otros ángulos concurrentes habría? Este beta con este gamma. Este sería delta, es el mismo que este lambda. Esos ángulos son concurrentes, pero esto por construcción, fíjense, este es igual que este. Entonces, alfa es lo mismo que zeta. Phi, obviamente, ¿no? Por ángulos concurrentes. Es decir, este phi también, ¿a quién sería igual? A xi, ¿no? Por construcción. Si este es concurrente con este y este es adyacente con este, pues por transitividad, este es lo mismo que este. Ahora fíjense, bueno, hasta ahí simplemente en esa suma no hemos hecho nada analítico por si acaso, solamente hemos dicho que se suma de manera del paralelogramo y luego vamos a practicar, ¿ya? A ver, este método por descomposición, estamos repasando teoría por si acaso, ¿ya? Entonces dice, método por descomposición, de manera gráfica todavía. Tengo ahí en el plano, ¿no? Eje de coordenadas, tengo en el eje de coordenadas lo siguiente, fíjense. Este es un eje, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Tomamos un puntito en el plano y le asignamos una flecha, que sería esta, ¿no? Esta sería la flechita. Entonces, a esa flecha, ¿qué le hemos llamado? Vector. ¿Cómo la denotamos? Con una lechita y con su flechita así. Cuando he colocado esta A de aquí, lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo que el módulo del vector, es decir, el tamaño del vector A, que es esto, se denota con la letra A, pero sin flechita. Es decir, que este que está aquí es el vector, el módulo del vector A. ¿Ya? Está claro, ¿no? No es esta ahí, es el módulo, por si acaso. Entonces, ahí se está especificando que este, sí, ¿no? A con flechita, es igual a este, es igual a ese, ¿ya? Disculpenme, por favor. Es el módulo, ¿ya? Entendido, ¿no? De aquí a aquí es el tamaño, ¿no? Desde aquí hasta aquí, el tamaño del vector se llama A. El vector A propiamente se coloca casi en la cabecita para decir que es el vector A. Por ejemplo, cuando ustedes colocan una flechita así, no se le coloca normalmente aquí el vector A así con esa flechita. Estaría mal, digamos. Bueno, no mal en el sentido de que sea una teoría mal escrita, sino no es conveniente colocar. Aquí hay que colocar, por supuesto. ¿Ya? Ahí sí, ya, al lado de la flecha grande, ¿no? Este estaría por demás, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que colocar ahí? En todo caso, lo que nosotros colocamos aquí es en realidad la letra A, ¿no? Como haciendo referencia a que su tamaño. Una vez que tenemos esta flecha y este punto, en este caso, bajamos como coordenada, llegamos a este puntito, al eje X. Y lo mismo hacemos a este lado. ¿Ven? Una vez que han hecho eso, han llegado ahí, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Este vector de aquí,
hasta ahí, ¿no? Se le llama el vector AX. Bueno, aquí se ha borrado. Este vector que lo he borrado. Ahí no sé si no se ve muy bien aquí, ¿no? Ya, bueno, ese es el vector AX, ¿ya? Este vector está en el eje X. Entonces, a ese se le llama AX, en referencia a que está en el eje X y en referencia al vector A, pero se le coloca una rayita encima. Ese es el vector AX. ¿Quién es su módulo? AX. Sin la flechita, ¿no ve? Igualito que parecido a esto. ¿Quién es el módulo del vector AX? Que sería una de las componentes. Va a ser el vector, el módulo va a ser AX, sin basita, ¿no? Entonces, X está diciendo es el tamaño de ese vector. A este vector de aquí se le llama vector componente de A, en el eje X. A este vector AX se le llama vector componente del vector A, en el eje X. ¿Entendido? Al vector componente AY sería este. Se le llama vector componente AY en el eje Y. ¿Quién sería su módulo? Aquí no he escrito. Su módulo sería AY. Ahí está, ¿ya? Ese sería su módulo, tamaño. El vector como tal es AY flecha. Ahora aquí dice la descomposición del vector A, ya haciendo referencia a este, son los vectores componentes AX y AY. Se llaman vectores componentes. Ahora, la escritura, por si acaso, no es así. Cuidado que alguien me confunda, ¿ya? El vector A, bueno, aquí, primero, los cuales reciben el nombre de vectores componentes, dice. Entonces, dice, por tanto, el vector A se escribe como las componentes AX, AY, pero no se está tomando las flechitas, por si acaso. ¿Ya? Podemos anotarla, pero no es correcto. Alguien puede decir, yo entonces, si son sus componentes, yo lo voy a colocar así. Pero ¿en qué se basa en todo caso? Alguien se puede preguntar. Se basa en sus módulos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a dibujar un vector, digamos, en el plano, un vector en el plano, ¿qué se hace? Fíjense, agarran el sistema de ejes coordenados, pues lo agarran así, ¿no? Ya, así, ¿no? Este aquí el eje X, aquí está el eje Y. ¿Ve? Entonces dicen, vamos a detectar un punto en el plano. El puntito. A este puntito, a ver, ¿cómo hace rato hemos hecho, no? Le damos sus coordenadas. Si alguien ha llevado geometría analítica o qué sé yo, han hecho una... Digamos, este tiene 3, ¿ya? Entonces se dice, este puntito es. Entonces aquí le vamos a colocar 4. 1, 2, 3, 4. Se le coloca 4, coma, y aquí se le coloca 3, ¿no ves? En matemáticas a esto se le llama punto. ¿Ya? Le pueden colocar, creo que en geometría analítica aquí le colocaban una P, algo así, ¿no? Pero es un punto. Pero ahora nuestro tema de nosotros no son los puntos en el plano, son vectores. Entonces, en física propiamente le vamos a dar una connotación. ¿Cuál es la connotación? Agarramos una flecha, y ahí más o menos, y le posicionan una flecha, pero a este puntito, ¿no? Cuidado ya, a este puntito. Entonces, para nosotros, este representa un vector. A ese vector le llamamos vector A, o dependiendo de la letra que manejen. Pero para escribir a este vector A, decimos su componente es 4 y su otra componente es 3. Este es el vector A. No habla, como aquí dice, vectores componentes AX con flechas, ¿no?
Entonces, este vector A se escribe en términos de sus componentes, pero módulos. ¿Ya? Entonces, la descomposición del vector A son los vectores componentes, pero en términos de su módulo, los cuales reciben el nombre de vectores componentes. Por tanto, el vector A es el vector AX y AY, pero como módulos. No se toman en cuenta como vectores. Pero sus vectores componentes son esas flechas. ¿Ya? Además, en este triángulo dice, si observamos el triángulo, este es el vértice A y este es el vértice B. En el triángulo OAB, aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Este AY lo trasladamos aquí y esta parte sería AY. Y esta partecita de aquí es AX. Los tengo en ese triángulo OAB, un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo en trigonometría podemos aplicar las funciones trigonométricas básicas. Las funciones trigonométricas, en este caso, es el coseno y el seno, ¿no? Entonces observen, a ver, por si acaso, ya, para el conocimiento. En realidad sería zeta, theta. Alguien dice zeta o cita, o alguien dice tita o dice teta. Pero sería conveniente zeta, ¿ya? Es el ángulo z. El coseno del ángulo z es el cateto adyacente, el coseno, ¿no? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí está. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, de aquí hago un despejo del AX. Este pasa a multiplicar. Entonces, AX sería A coseno de Z. Y para este AY, este pasa a multiplicar. AY sería A seno de Z. En todo caso, ¿cuál sería este? No es la pregunta, ¿no? Podemos escribir incluso que esto es igual, ¿no? Si quieren más aún todavía. Entonces, fíjense, de este triángulo ya podemos constituir, ¿no? De esa manera. ¿Cómo se puede constituir el módulo de ese vector? Porque lo estamos analizando a esa flecha, ¿no? A ese vector. ¿Cómo podemos distinguir su módulo? Ahora, si no te quieres complicar tanto, entonces dices, ¿quién es el módulo de A? Es A solamente, ¿no? Esta partecita de aquí es A solamente, y como está elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién es el módulo de AX? Sin la flechita es AX. El módulo de AY sin la flechita es AY. Pues de ahí sacas que AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, ahí despejas el A como raíz, y ahí está la otra forma. No una otra formulita, ¿no? Sino en su otra notación, digamos, esta sería la formulita del módulo. Ese vector que les decía, ¿no? Que la componente de este vector, su módulo, es AX. Y la componente de este vector de aquí era AY, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, si hacen el traslado correspondiente, este sería AY, ¿no? Este es el módulo del vector A. Entonces, como hemos dicho, el coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno del ángulo Z, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no ven? Pero lo que les decía, ¿no? Pueden elevar al cuadrado, entonces todos estos se volverían cuadrados, ¿no? Pues si elevan al cuadrado esta expresión cuadrado, 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 este cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y si lo suman, ¿qué van a obtener? Sumo este con este. Seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ. Y luego esto lo suman, ¿no? Entonces sería x cuadrado sobre a cuadrado más ay cuadrado sobre a cuadrado. ¿No ven? Pero por trigonometría, ¿cuánto vale esto? Vale 1. Saco como un denominador, entonces sería x cuadrado más ay cuadrado dividido a cuadrado. ¿No es cierto? Una vez que hayan sacado eso, entonces esto lo pasamos a multiplicar y entonces me va a dar a cuadrado es igual a x al cuadrado más ay al cuadrado. Y lo despejan, entonces a va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más ay cuadrado. Ahí. El ángulo de inclinación z en el anterior plano
Vamos a calcular, dice, con la fórmula, bueno, con la función trigonométrica tangente de θ, que va a ser AY, es decir, la componente del vector AY, su módulo, dividido la componente del vector AX en el eje X, ¿no? Entonces, cuando tengamos, digamos, las componentes de ese vector, simplemente hacemos esa división y despejamos el θ con la inversa, obviamente, de la tangente, ¿no? Esto no quiere decir que esta fórmula es exclusiva. ¿Por qué? Porque sucede que si nosotros, aquí tengo, por ejemplo, el coseno, ¿no ve? Entonces, en este coseno, al igual que en el anterior, en ese de cuadro anterior, hablaba de la tangente, pero aquí habla del coseno de θ. Entonces, aquí también podemos despejar el ángulo de inclinación z, ¿no? Que es que no nos pedía, podemos despejarlo y hallamos, ¿no? Pero siempre y cuando se den las condiciones en ese marco, ¿no? Tendríamos que tener AX y el... Ahora, como les mencionaba, ¿no? La situación del espacio, dice, la descomposición en el espacio es análoga, dice. Es decir, para hallar el módulo de un vector, nos fíjense, tiene tres componentes, X, Y y Z, ¿no? Si vale la expresión largo, ancho y alto. Entonces, aquí hay un vector A, pero obviamente no está en el plano, está saliendo de esta esquina hacia el espacio. Entonces, si ustedes forman sus componentes, ¿no? Este va a estar, por ejemplo, así, ¿no? ¿Sí? Y aquí también hay una altura, ¿no? Una altura. Pues lo que aquí habría que formar es una especie de cubo, ¿no? Entonces, esta flecha, trasladando sus ángulos, este sería el ángulo, desde aquí sería el ángulo alfa, ¿no? El ángulo beta sería de esta punta, pero a la flecha siempre, ¿no? Y el ángulo gamma iría de este lado hasta la flecha siempre. Entonces, al hacer esa construcción geométrica, se va a dar lo siguiente, que el módulo de A es las componentes de cada coordenada, en cada eje, de su suma, ¿no? Al cuadrado. Este es AX al cuadrado, más AY al cuadrado, más AZ al cuadrado. La dirección, dice, se puede calcular con estas formulitas. Esto también de manera geométrica, bueno, aquí hay un error, está mal, por si acaso, ¿ya? No existe esto. El coseno de alfa dice que es su componente dividido su módulo, es el módulo de este vector A. El coseno de beta, siempre en esta gráfica, es su componente dividido el módulo de A. Coseno de gamma se puede calcular como su componente dividido el módulo de A. Entonces, estas fórmulas, obviamente, hay que hacer un desarrollo, pero nosotros no lo vamos a caracterizar, ¿no? Vamos a usar algún momento, pero vamos a usar estas fórmulas. Y si quieren saber, digamos, el ángulo de inclinación respecto de este ángulo, pueden calcular alfa, beta o gamma con estas fórmulas, ¿no? Además, dice que geométricamente se cumple que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, en este marco, es 1. Es más o menos como una relación fundamental, ¿no? ¿Ya? A ver, así. ¿No? Aquí está el plano cartesiano, ¿no? Aquí está el vectorcito, ¿no? Este es el vector A. Aquí está el ángulo, bueno, esto no, así le pondremos Z. Entonces, aquí está su componente. Y aquí está su componente. ¿Ve? Aquí, claro, está el vector AX y aquí está el vector. Aquí está el vector AX y el vector AY. Pero estos manejan su módulo. Este es su módulo. ¿Ve? ¿Ya? Entonces diremos forma cartesiana del vector A. ¿Ya? ¿Cuál es la forma cartesiana? Pues la forma cartesiana del vector A es la siguiente. El vector A se escribe como AX y AY en el plano, ¿no? En el espacio es AX, AY y AZ, porque hay tres ejes.
¿Ya? Esta es la forma cartesiana de un vector, la forma cartesiana. Hay otras formas también. Hay la forma binómica o la forma, digamos, con sus componentes, pero de manera vectorial. Luego de este tema viene. Y luego existe la forma escrita como vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, esta es la forma cartesiana. Ahora, hay otra que sería la forma polar. Forma polar. ¿Cuál es la forma polar de un vector? De este vector. Lo que van a hacer es lo siguiente, fíjense. El vector A se escribe como va a ser el módulo por su ángulo de inclinación. Esa es la forma polar de un vector. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos pueden dar las componentes o nos pueden dar la forma polar de un vector. ¿Ya? Entonces, imagínense lo siguiente. Como ejemplo, dice halle la forma polar, la forma polar del vector, digamos A, del vector A, que sea, a ver, lo que estamos haciendo, ¿no? 4, 3. Ese vector que está escrito aquí, que es el vector 4, 3, está en forma cartesiana, porque la forma cartesiana está en términos de sus componentes. ¿Estamos? Ya, esta es la forma cartesiana. ¿Qué necesito para la forma polar? Fíjense, necesito el módulo del vector A. ¿Ve? El módulo del vector A yo necesito. Entonces, ¿cómo hallaré el módulo del vector A? Entonces, este es el módulo del vector A. Y este vector, su módulo es. Y este es su ángulo de inclinación. ¿Vale? Ahora, a mí me han dado en este ejercicio la forma cartesiana. Entonces, yo tengo que hallar su módulo. Entonces, este es el AX y este es el AY. ¿Ven? Ese es el AX y el AY. Entonces, ¿a qué es igual el módulo? El módulo, bueno, si quieren podemos escribir así, ¿no? AX es igual a 4 y AY es igual a 3. Entonces, el módulo de A es la raíz cuadrada, según aquella formulita, AX al cuadrado más AY al cuadrado, ¿no? Y esto, claro, es, ¿cuánto? Es 16 más 9, ¿no? Eso es 16, 25. Y, bueno, me da aquí 25, y esto, obviamente, es 5. ¿Ven? Ese es el módulo de A. Ahora, ¿cómo obtengo el ángulo? Entonces, la anterior formulita, entonces decimos, ¿no? Como tengo esto, además digo, la tangente del ángulo de inclinación es AY sobre AX. ¿No ven? ¿Ya? ¿Me van a ayudar a sacar eso, por favor, ya? Entonces, de aquí yo saco que el ángulo θ es igual tangente menos 1 de AY. AY es 3 sobre AX, que es 4. Ya, a ver, ayúdenme con esto. Entonces, esto es 36,86 grados, ¿no ve? Bueno, se la puede hacer una conversión, ¿no? Hay que extrapolar, como se dice, ¿no? Entonces, ese es el ángulo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a escribir la forma polar de este número? Por tanto, decimos, por tanto, se observa, ¿no? Por tanto, nuestra solución sería el vector A, entonces dice que su forma polar es su módulo es 5, y su ángulo de inclinación es este, ¿no? 36 punto, le pondremos 86 grados. Y entonces, esta sería su forma polar. Dice, dado el vector A, que es
qué sé yo, digamos 6, su módulo, y su ángulo que sea, digamos, 30 grados. ¿Ya? Vamos a ir con números redondos. Entonces me dice, halle la forma cartesiana. Cartesiana, aquí lo vamos a colocar. La forma cartesiana de ese vector, ¿no ven? Entonces, ¿cómo hago? Solución. Tengo que el módulo de A, ¿cuánto vale? 6. ¿Y el ángulo cuánto vale? Vale 30, ¿no es cierto? Su ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, fíjense. Me puedo dibujar, digamos, para tener una idea más clara. Me puedo dibujar el planito. ¿No? Así me puedo dibujar. Entonces digo, este es el vector. Su módulo es 6. Su ángulo es 30 grados. ¿Qué necesito para poder hallar la forma cartesiana? Necesito el AX y necesito el AY, ¿no es cierto? Eso necesito. Si quieren le pueden colocar aquí, ¿no? Necesito el AX y necesito el AY para poder escribir la forma cartesiana, ¿no? Entonces... coseno de 30 grados. AX es cateto adyacente sobre 6, hipotenusa. a la hipotenusa, ¿no es cierto? Pues hagamos Sí. los dos al mismo tiempo, ¿ya? A ver, el seno de 30 grados, cateto opuesto sobre la hipotenusa, bueno, en este caso 6, ¿no? Y aquí despejo el AX, y me van a ayudar luego en este, AX es igual a 6 por el coseno de 30 grados. Y en este caso, AY va a ser 6 por el seno de 30 grados. Ya, a ver, calculen esto. Este es 5,19, con 2 decimales siempre, ya, eso bueno, no les he indicado. Y el AY, 3, el vector A en forma cartesiana es 5.19,3. Y solucionado las cosas, ¿ves?